Lo vamos a grabar entonces. Bien, entonces, volvemos a explicarle un poquitito esto y lo hacemos de esta forma. Dice acá, esta parte que está aquí, que es donde el ángulo está en el eje X, ya tenemos acá, la flecha azul sería el módulo del ángulo, o sea, el módulo del vector, ¿cierto? Y las componentes están acá en rosado, AI, AX. Si quieren, los vamos a poner aquí mismo para poder, vamos a ir insertando. Cuadro de texto. Entonces, en este caso sería el módulo de A. Y donde tengo las... Vamos a insertar una... Ahí, unas líneas medias raras que me van a quedar, pero las vamos a hacer. Ahí supuestamente es una A, el módulo. Y aquí vamos a poner... Ya, ahí sería, ese sería el módulo de A, que sería la hipotenusa a la larga de lo que estaríamos trabajando. En el eje Y, esta parte rosada, es donde iría A sub I, o la componente I del módulo. ¿Ya? Vamos a sacar ahí. Y acá abajo tendríamos nosotros AX. ¿Ya? Teniendo esto, tenemos nuestras componentes. Por lo tanto, si yo quiero saber, de acuerdo a Pitágoras, ¿ya? ¿Cuál es el seno? El seno me dicen que es el cateto opuesto, ¿opuesto a qué? Opuesto al ángulo. El ángulo. ¿Cierto? Dividido por la hipotenusa, que sería en este caso la línea azul. Por lo tanto, si yo lo transformo, este cateto opuesto partido por hipotenusa, lo transformo en variables, tendríamos ahí, que este sería el símil de acá, ¿cierto? Esto es lo mismo que esto que está acá. Y esto es lo mismo que está acá arriba. ¿Ya? Entonces tenemos cateto opuesto partido por la hipotenusa, sería el seno del ángulo. Entonces nos queda acá seno del ángulo igual a I sobre módulo de A. Como el módulo de A está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y nos queda que la componente AI va a ser igual al módulo de A, el seno del ángulo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero el coseno es cateto adyacente dividido por hipotenusa. Y eso sería A sub I dividido por el módulo de A. Por lo tanto, nos queda que el componente X va a ser igual al módulo por el coseno del ángulo. Pero esto es siempre y cuando el ángulo esté expresado en el eje X. Si el ángulo está expresado en el eje Y, claramente nuestras componentes cambian. ¿Por qué? Porque cambia nuestro escenario de nuestro triángulo de Pitágoras. Por lo tanto, yo acá vuelvo a poner las componentes, sigue siendo componente Y, las componentes no han cambiado, lo que cambia es el eje o el ángulo en el eje que se encuentra. Yo creo que esta es una de las partes más como complicadas que podrían haber en cuanto a la posición o los componentes de cada una. Fíjense acá, en este caso vamos a copiar esta cosa que hice media amorfa. Pero espero que se entienda. No,
Me quedo ahí. Sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Hay que tener Sí, sí. imaginación, chiquillos, ¿ah? De Sí. hecho, si vieran los dibujos que yo hago cuando hago los continentes. Bueno, aquí tenemos entonces la hipotenusa y las componentes. Acá lo único que nos está cambiando es el ángulo con el cual se está considerando las componentes. En este caso, si vemos el seno del ángulo, es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Si yo tengo el ángulo acá, por lo tanto, el ángulo está pegado a A sub I, que sería mi cateto adyacente. El cateto opuesto está dado por la componente X. Es decir, si el ángulo está pegado en X, ese es el cateto adyacente. Y el cateto opuesto estaría en Y. Si el ángulo está pegado en el eje Y, tenemos entonces que el cateto adyacente está en Y y el cateto opuesto está en X. ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, ¿perdón? ¿Estamos claritos? Sí, profe. Sí. Ya, ok. Entonces, tendríamos en este caso que el seno del ángulo sigue siendo cateto opuesto partido por hipotenusa. Sin embargo, nuestro cateto opuesto, si el ángulo está en el eje Y, el cateto opuesto estaría en el eje X, este que está acá o este que está acá arriba. Entonces, fíjense que en este caso, cuando el ángulo está en Y, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido por hipotenusa. La hipotenusa no cambia, sigue siendo el módulo del vector, y el componente sí nos cambia, porque en este caso es el componente X. Entonces, AX va a ser igual al módulo del vector por el seno del ángulo, y el AI va a ser igual al módulo del vector por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es el cateto adyacente partido por hipotenusa. Esas cosas no cambian porque son de precedera. Lo que nos va a cambiar acá va a ser el ángulo, y eso hace que nuestras componentes puedan ser seno o coseno. ¿Estamos más claritos ahora? ¿O los confundí? No, sí, por lo menos yo ya entendí. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda de las presentaciones? Javier, Yo, profe, yo del espacio porque nunca los vi en el liceo, entonces no cacho mucho cuando son con los tres sistemas. ¿En con XY? el IJK. Ah, X y X, Y, Z, J, K. Lo que pasa así. es que cuando vemos acá el vector en el espacio en los tres ejes, ¿ya? Es como cuando nosotros vemos una esquina. Nuestra esquina tiene alto, largo y ancho. Nuestras tres dimensiones, ¿cierto? Que es lo que nosotros vemos. Nuestra visión está enfocada a ver volumen, es decir, las tres dimensiones. Entonces, el componente X va a estar en el eje X, componente Y en el eje Y, y el componente Z en el eje Z, que es el que sale del espacio. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos, digamos, ver el asunto? Es como les digo yo, en una esquina. En una esquina podemos ver los tres ejes y los podemos visualizar, porque ahí está el problema, el no poder visualizar las cosas. Por lo tanto, el vector en el espacio es lo mismo que un vector en dos dimensiones. Lo único que agregamos una dimensión más. Y las ecuaciones, obviamente, van a cambiar en el sentido de que la magnitud la tenemos que trabajar en X y Z, que es lo que nosotros también vamos a ver como I, J y K, que son el símil. El I está en el X, I latina, I punto, o I sombrerito. El J estaría en el I y el K estaría en el Z, ¿ya? Vemos acá, para poder sacar el vector en las tres coordenadas, la magnitud, el módulo para las tres coordenadas, la dirección, que la tenemos que sacar, obviamente, coseno de X, coseno de Y y coseno de Z, ¿ya? Para, digamos, los cosenos directores para poder sacar los ángulos. Vemos acá este otro vector expresado en los tres ejes. Entonces dice, donde K es el vector unitario para Z, Y es el vector unitario para X, y J es el vector unitario para Y, o Y, latina. O sea, Y. Y acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos el vector en los tres ejes.
5i menos 8j más 10k. Lo primero que tenemos que sacar, siempre nos van a pedir el módulo, si no nos dan. Y el módulo es cada uno de los componentes elevado al cuadrado en sumatoria, y a la cual le aplicamos raíz. Sacamos acá el módulo, y vamos a sacar cada uno de los ángulos, es decir, cada uno del componente de los ángulos, porque vamos a tener componente en el ángulo en X, componente en el ángulo en Y, componente del ángulo en Z, ¿ya? Por lo tanto, aplicamos las fórmulas que ya nos entregan. Y a la larga, la parte de vectores es, primero, entender dónde está el ángulo o para dónde vamos, pero las componentes ya están dadas. Podemos sacar los módulos, podemos sacar los ángulos, podemos sacar los vectores unitarios, porque la formulación ya está lista. ¿Cuál es el origen de todo esto? A la larga es poder entendernos en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Que es a la larga lo que vamos a seguir haciendo durante todo el resto del semestre. Profe. Dígame. Ah, no. Ya. ¿Esto de los vectores en el espacio también entra en lo que tenemos el lunes o el martes? Sí, sí, lo que pasa es que lo que yo voy a poner ahora, que tengo que subir, es el informe, o sea, el informe, estoy pegada con los informes, que también tengo que estar trabajando con informes de acá. Es una guía que son 5 hojas de ejercicio. Entonces, entra, como les dije yo, vectores en el espacio, vectores en el plano y transformaciones de unidades. A la larga, lo que pasa es que yo quiero acumular varias notas, porque sirven para poder mejorar el rendimiento, porque a medida que van pasando las pruebas, yo no tengo idea por qué. La primera prueba les va bien, la segunda va más o menos, y la tercera ya es como que tiran la esponja. No todos, no todos, pero sí, por eso que quiero hacer hartos de feedback, para que vayamos viendo dudas, principalmente, porque yo trato de ser, trato de entregarles todo el material y la información para que puedan ustedes ir desarrollando, y una de las cosas que hoy día se ocupa mucho es el saber haciendo, porque mucha teoría, la verdad que no la pescan mucho, por lo tanto necesitan ejercitarse, principalmente es eso. Profe. Diga. En la diapositiva 32. ¿Esa? Sí. Por ejemplo, donde sale coseno, BI partido en el módulo. ¿Por qué abajo no se le resta 180 si arriba está en menos 8? Menos 8. Lo que pasa es que esos son valores que... ya entendí. Ay, yo no. Es que no es método analítico. Normalmente cuando trabajamos con método analítico podemos hacerlo, pero tienes razón, es de acuerdo a los ángulos. No, me quedó horrible. Que quiero mostrarles acá. Yo igual tengo mi cuadernito donde voy desarrollando las cosas. Esto sería acá 5 con 8 y el otro sale y es positivo. Entonces el vector resultante, que no me va a salir jamás en 3 dimensiones, al ser en 3 dimensiones no tenemos que hacer esto, porque el resultante da hacia arriba. Por eso es. No me salió jamás el ejercicio como debería haber sido. Sí, está bien, no importa. Entonces, pero ya entendí. Sí, es por eso, por ser en el espacio. Si hubiera sido en 2 dimensiones y lo dejamos menos 5, menos 8j, el ángulo va hacia abajo. Ahí sí. ¿Y le tendría que restar los 180? Claro. Como está puesto acá, más arribita, que los tenemos acá por cada uno de los componentes, cuando tenemos la dirección, por ejemplo, en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, acá tenemos tercero y cuarto cuadrante, entonces nosotros lo que aquí tendríamos que ver, en este caso, si el resultante está acá,
tú le restas los 100, o sea, le sumas los 180, pero en este caso, si fuera solamente 5 menos 8J, 5i menos 8J nos quedaría en el cuarto cuadrante. Porque aquí está positivo y aquí está negativo. Por lo tanto, estos 360 menos el ángulo. Ya. Gracias, profe. Sí, entendí, gracias. Ya. ¿Otra duda, chicos? Sí, profe, que en los videos que usted mandó, uno de los ¿Ya? vectores aparecía de los ángulos notables. Eso igual se tiene que ocupar en los vectores. No, la verdad que tratan de sumirse a lo que está en las presentaciones. Lo que pasa es que yo igual trato de ponerles más material para aumentar un poquitito las cosas que de repente yo no los he dicho, pero tratemos de centrarnos bien en lo que son las presentaciones. Lo que pasa es que los videos, más que nada, los puse porque son más explicativos. Sí. Y si tienen algún otro material que ustedes lo encuentren interesante, me dicen y yo igual lo puedo subir a la plataforma, cosa que tengamos también un feedback de esa manera. Profe, ¿puedes bajar a otra diapositiva que también es como súper Como enredada? complicada. A ver, bajen más. Es que hay una en la que como que en toda la página dice coseno, 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 así. Creo que es como la última. Coseno, 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 coseno. En ¿Esa? todas partes. Es un ejercicio. No, más arriba. Oh, no. Ah, no es este PowerPoint. Otro. Sí. Pero tengo los 3 PowerPoint abiertos, así que no hay problema, que sería la clase 3 la otra. Sí, creo que sí. Y en la última, que es cuando el producto cruz. Eso, es que eso no tengo cero Claro, lo que pasa conocimiento es que porque en el colegio nunca me enseñaron. este es el producto cruz en 3 dimensiones. Recuerden que el producto cruz es desde del eje positivo, normalmente uno hace eje X, Y hacia arriba, ¿ya? Por eso es que se llama el del tornillo o el de la mano. Hacemos de eje Y a X, me sale K. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo tengo obviamente un seno de 0, me da 0. Seno de 90, pero si es de... vamos a tratar de hacerlo aquí en... Esto, así. Entonces, si es de I a J, ya. Ahí. Ahí está. Por ejemplo, si es de I a J, puntito sale del cuaderno, sale la K, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer para el otro lado. J-I. Si es, ¿verdad que está aquí abajo la cámara? Si es de J a I o de Y a X, esto es así. Por lo tanto, entra el vector, ¿ya? Si entra el vector, K va para ese lado. Ahora, si en este caso no funciona para IJ, JI. ¿Por qué? Porque si estamos, esos son, cuando hacemos de esta forma, lo que estamos trabajando van a ser ángulos de 90 grados. Cuando estamos hablando de vectores que son paralelos, cuando hay seno, el seno de un ángulo paralelo, que sería 0, es 0. Por lo tanto, los únicos que nosotros podemos trabajar son aquellos que tengan 90 grados. ¿Ya? Entonces, de hecho, acá hay un error, porque si fuera seno de, seno de 90, en todos aparece, seno de 90 siempre es 1, ¿cierto? Lo que pasa es que acá yo debería haber puesto si es positivo o es negativo. Entonces, si es de IJ o de JAI, nosotros vamos a tener un vector que sale o que entra. Si sale o entra, vamos a tener si es positivo o negativo. De hecho, fíjense, de I a J, un vector que sale sería un vector positivo en el eje Z. De J a I es un vector negativo porque entra
Son convenciones que uno tiene que ocupar. Por ejemplo, a la derecha es positivo en el eje X, a la izquierda es negativo. Y vamos a hacerlo acá también. Voy a tener que ocupar, yo creo, un plumón, porque así, positivo, negativo, negativo, positivo, porque esto es más, esto es menos, esto es más y esto es menos. La regla normal del más menos. El eje X, bueno, aquí se me ve al revés, pero el eje X positivo es a la derecha, ¿ya? Así lo hice yo, pero ahora al darlo vuelta se me dio vuelta, claramente. Entonces, eje X positivo a la derecha, eje X negativo a la izquierda, eje Y positivo a la derecha, eje Y negativo hacia abajo, y el K o el Z va a ser positivo saliendo del plano y negativo entrando al plano. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Entonces, cada vez que yo tenga ángulos de 90, y este está pésimo acá porque ese ángulo es 0, este ángulo de 90, así que arréglenlo si pueden en la... Siempre tiene que ser ángulo de 90. Si son I, JJ, esto es 0. No me había dado cuenta de ese detalle. Cuando es el mismo eje, es 0. Cuando son los ejes perpendiculares, tenemos 90 grados. Entonces, por lo tanto, cada vez que yo tenga de un ángulo al otro, me va a dar el restante. Si yo tengo, por ejemplo, IK, y están los dos, vamos a ver IK, sería como IK, y sale entre el eje. Entonces, por eso es que si se dan cuenta, esto que está acá nos va a dar el eje que nos falta, ¿cierto? Porque es mucho más claro verlo así. IJ, JI, JJ, II, KK. Esos, cuando son iguales, que son paralelos, da 0, por lo tanto, nada que hacer. Pero cuando tenemos los ejes que son perpendiculares, vamos a tener ángulos de 90 grados. Y ahí va a depender si entra al plano o sale del plano en el caso del K. Si yo estoy hablando de un eje que va, por ejemplo, de I sobre K, nos va a dar un J negativo. ¿Por qué? Porque va a bajar. Si vamos de un J a un K, nos va a dar un I positivo porque va hacia la derecha. Y si vamos de un K a un I, nos da un J positivo porque va hacia arriba. Y si va de un K a J, nos va a dar un I negativo porque va a la izquierda. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, la convención de las direcciones. I positivo va hacia la derecha en el eje X, y negativo va hacia la izquierda en el eje X. J positivo va hacia arriba en el eje Y, J negativo va hacia abajo en el eje Y, un Z positivo sale del plano, o un K positivo sale del plano, un K negativo entra al plano. Eso es más o menos. ¿Está un poquito enredado? Es que por lo menos yo nunca lo vi, entonces como que sí me cuesta más. Pero quizás no es tan complicado lo que me... Miren, el ejercicio lo pueden hacer ustedes mismos pensando en una esquina de su casa. Y póngale unas pegatinas que digan Z o K, X, Y. El Y, recuerden que es hacia arriba. El X, ustedes pueden ver cuál de los lugares que quieren para poder hacer, y el Z va al otro lado. Entonces, hagan el ejercicio con la mano del I al X, o sea, del I al J, del J al I, del K al X, o del K al I, y van a ir viendo para dónde les va a salir el vector. Eso es como una parte gráfica que podríamos hacer, porque acá en el plano no me resulta. ¿Les parece?
Profe, Dígame. el video que está, o sea, la grabación que está haciendo ahora la va a subir. Sí, bueno, esa es la idea. Ah, Y ya, gracias. estoy casi pillada porque tengo que hacer la otra clase de contaminación, pero nos podemos ver el martes, yo creo, mejor. Porque ya esta fue como más de prueba y así podemos seguir el martes. Yo hoy día voy a subir la información y así ustedes trabajen el fin de semana y el martes me preguntan y podemos ir desarrollando algunos ejercicios digamos, por esta plataforma. ¿Les parece? Profe, el martes sí es el control, ¿cierto? El martes 31. Sí. Sí, el Sí, control, ¿y a pero qué es en hora? la tarde. O sea, el control se los va a mandar y ustedes tienen que resolverlo durante la mañana o la tarde, algo así, porque ahí estuve leyendo, no es que tengan que hacer el control de inmediato. Entonces, nos vemos en la mañana a las 9:30 y podemos entonces trabajar en base, y si tienen dudas del control, yo no se las puedo resolver, eso sí que no. Ya. Pero sí de los ejercicios que les mandé. Profe, ¿y la ayudante también haría como clases virtuales? La verdad es que no sé cómo va a ser la modalidad de la Gabriela, voy a conversar con ella y la idea a lo mejor, más que clases virtuales, que es que ustedes puedan leer los PPT, a mí me interesa más las dudas, o sea, me digan, ¿sabes qué, profe? No entendí tal cosa, explícame eso, porque yo puedo estar bla, 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 leyendo lo mismo que yo les puse y prefiero obviamente hacer la explicación a lo que ustedes tienen duda a pasar el PPT de nuevo. Creo Ah, ya. que enriquece más esto que estarles yo hablando de la materia. No sé qué piensan ustedes. Lo mismo.